Clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Comenzamos. Buenos días, radio escuchas de La Voz de los Caras. Estamos aquí como Casa Cultura Bahía, tejiendo historias y tradiciones, esta primera emisión del año 2025, hoy 8 de enero, día miércoles, y decimos en español, feliz año nuevo, en inglés, happy new year, ¿y qué más? Bueno, lo importante es que enviamos buongiorno, no, ya ni me acuerdo, ya me está fallando bastante la memoria. Lo bueno es que me doy cuenta que me falla. Bueno. El problema va a ser cuando ya no me dé cuenta que me falla la memoria. En todo caso, enviamos buenas vibras a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a través de las ondas hertzianas, como lo hacíamos hace mucho tiempo, Marcelo, que escuchábamos simplemente y buscábamos en el dial, y habían unos radiecitos, creo que arreglaban en Colombia, donde solo estaba la estación que tú escogías, ¿no? Así que bueno, hoy día estamos... La radio que era potente era Radio Caracol de Colombia, en 800 megahertz. Y salía hasta acá. Claro, a partir de las 8 en esa época tenía 50.000 vatios de potencia, era la potencia radial más grande que había en Sudamérica. Si uno ponía un foco ahí a los alrededores, se iluminaba por la radiación que no era controlada, sí. ¿No? Y uno ponía una antena amarrada a las palmeras. Aquí en mi patio había una palmera. Ajá. Y entonces las palmeras siempre fueron receptoras de electricidad, por eso es que en las tormentas eléctricas nadie se ponía bajo las palmeras, porque decía, aquí hubieron algunos casos que cayeron rayos aquí en el malecón, que era, ¿te acuerdas del malecón? Había palmeras. Claro, linda. Desde toda la calle Malecón, el obelisco era llena de palmeras, el parque que ahora es Paul Harris, el parque Nevares, todos eran llenos de palmeras. Y fueron cambiando obviamente por las plagas. Las palmeras se dañaron, claro, por las plagas. Sí. Y también ahí se hacían la subida, no eran los palos encebados, pero sí se hacían los concursos. Las cañas encebadas. Para que suban a coger los regalos, los premios que estaban allá arriba. Así es, Marcelo. Entonces, a ver, hoy día estamos con Ginger Zambrano en consola, Marcelo Nevares, y yo soy Jacob Santos. Y ahora le pronuncio la S, porque ya me estaban reclamando que porque no pronuncio la S. Santo. Digo, porque aquí no se pronuncia mucho. Cuando estoy en otro lado trato de pronunciarla, así como cuando uno se va a otro país uno trata de hablar el idioma que nos recibe y que nos acoge. Entonces estamos en este 8 de enero y una cosa interesante, esperemos que don Gustavo Hidalgo se nos aparezca ya en unos breves minutos, porque ayer conversábamos y queríamos retomar nuevamente ese tema del 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Y veía en la página RT de la televisión rusa que ellos estaban celebrando su Navidad. La Iglesia Cristiana Ortodoxa celebra el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Y ahí son la entrega de los regalos a los niños también. Claro.
Y aquí va apareciendo la niña Graciela. Ah, qué bien, llegó Buenos la días. Navidad. Nos acompaña ahora sí doña Graciela Moreno Vintimilla, a quien le damos el feliz año nuevo, el Happy New Year. Igualmente para el Bon usted. Année. Ya me acordé de francés que no me sale. No me acordaba. Así que comenzamos este nuevo año con nuevas ilusiones, con nuevas energías y tratando, como dijimos, el día cuando nos llamó por teléfono el doctor Año Viejo, tenemos que retomar el año con energías, con buenas intenciones e ir desarrollando poco a poco lo que Dios nos ponga en nuestro camino, ¿no es cierto, Graciela? Así es. Esta mañana, desde que tú me escribiste que íbamos a hablar sobre los reyes, me puse a buscar qué encontraba sobre los reyes en la historia de Bahía, que es la que me interesa, ¿no? Pues te digo que no encontré nada, ¿no? Estaba revisando la historia de los deonianos. Ellos hablan de varias fiestitas que se daban entonces, celebraciones deberían llamarse más bien, ¿no? Pero no hablan de la fiesta de los reyes. Tampoco el padre Hermida habla de la fiesta de los reyes. No encuentro, no sé si con los vascos ya se celebraba el tema de la venida de los reyes, tal vez Marcelo se acuerde, pero en historia antigua, que es la que manejo yo, que es la que me interesa, yo no he encontrado. En alguna ocasión encontré, Marcelo y Jacob, que en las familias antiguas se recibían los regalos el 6 de enero. Sí, en alguna ocasión alguien me contó, pero no es una fuente concreta escrita, ¿no? Pero sobre la historia misma de la celebración de los reyes, no. Más bien hoy día me he encontrado otro montón de detalles que en algún día me gustaría compartirlos, ya los hemos medio hablado, sobre hechos tan lindos que se dieron en Bahía a fines de 1800, cuando vivían aquí los sacerdotes deonianos. Hechos puntuales, cosas que son realmente, que ocurrieron en esta ciudad, ¿no? Y lo mismo el tema del libro del padre Hermida. El padre Hermida habla de la construcción de la cruz, en la cruz, ¿no? Y también hablan sobre, el padre Hermida habla sobre la loma de la Virgen, que se llamaba la loma de la cruz, claro. Sí, la loma de la Virgen. Son detalles bonitos que se deberían indagar un poco, que se deberían preguntar por qué, pero detalles que ocurrieron en la ciudad y que nuestra gente debería conocerla. Jacob y Marcelo. Sí, estamos de acuerdo, y eso es precisamente el propósito de este programa, Tejiendo Historias y Tradiciones, y al mismo tiempo recordar cosas importantes que a veces olvidamos por cuestiones de, qué sé yo, del diario vivir que necesitamos. Por decirte algo, no sé si ustedes conocen, pero yo lo tengo corroborado, ¿no? Que el año escolar en la época de los deonianos, es decir, cuando inicia el Liceo Mercantil, que fue el primer colegio de niños que se tuvo en la ciudad, hablamos del 888 hasta en adelante, cuando llegan los sacerdotes deonianos, el periodo de clases escolar era aquí igual al de la sierra, o sea, las clases iniciaban en octubre y terminaban en julio, ¿no? Les comento porque los sacerdotes, claro, sí, en sus cartas a su director, el padre Deón, en Francia, les escribían que se iban a aprovechar el tiempo de vacaciones para ir a la hacienda que tenían ellos en el Cabo Pasado, donde habían sembrado 2 hectáreas de café. Y esto era en los meses de julio y agosto y septiembre, y las clases se iniciarían en octubre, ¿no? O sea, ¿cuándo cambia el ciclo escolar al ciclo costa actual? No conozco. Eso es interesante, porque yo recuerdo que nosotros comenzábamos clases. No, pero es que ustedes están hablando jóvenes, ya de, ¿no? Sí, pues claro. ustedes están hablando ya de hace poquito. Yo me voy allá cuando Bahía nace. A los orígenes, claro, que es lo que me interesa que la gente conozca. Porque estos hechos de los que ustedes comentan ahorita ya los conoce todo el mundo, o sea, son hechos son hechos que todos los repetimos a diario. O sea, para mí lo interesante es conocer qué pasaba en Bahía de antaño, como cuando nace la ciudad. Esto que te digo, por ejemplo, que los niños estudiaban en el régimen sierra y no en el régimen costa, ¿no? Pero yo te voy a decir algo que la gente no conoce.
Creo que ya lo dije un día aquí, pero me causó un poco de impacto. Buenos días con todos. Gustavo, gusto en tenerte Con ánimos aquí. renovados Exactamente. de la nueva temporada, mi querido Marcelo. Oye, Gustavo, un día me vine en bus desde el Pajonal y en el terminal decidí cosas de la vida. Generalmente me vengo en bus, ¿no? y me vine en taxi. Y el señor me saluda, un joven muy amable, ¿cómo está? Bien, bla, bla, bla. ¿Para dónde? Le digo, lléveme a Bahía. Déjeme por el Obelisco. Y me queda mirando. Omar Hurtado. Oye, me queda mirando este joven y me dice, disculpe señor, ¿y eso dónde queda? Le digo, ¿usted es de aquí? Me dice, sí, pero yo soy más de acá de Leonidas Plaza. Y no conoce el Obelisco. No conoce el Obelisco. Bueno, me impactó. Entonces yo le dije, le apuesto que usted sí conoce dónde está la Fibeca. Claro, ahí al frente de Tía. Oye, Fibeca ya es recincito, ¿no? Claro. Y el Tía también. Claro, son le cosas digo, de ¿usted ha obra. visto este monumento que hay ahí como un parquecito? Ah, ya. Ese se llama Obelisco. Ah, ya, bueno saberlo. ¿Y sabía usted, señor Jacob, cómo se llamaba el sector del Obelisco cuando recién lo hacen? Ahí sí que me la El cogiste. sector del obelisco. ¿Con qué nombre fue bautizado? ¿Qué cosa? Usted, el El Obelisco. sector del obelisco, 3 de noviembre. Plaza 13 de noviembre. Claro. Paseo 13 de Paseo noviembre. 3 de noviembre, sí. Sí. Ahí estaban los jarrones antes de poner los monumentos. Claro. 3 jarrones había en la calle Malecón. Esos Una jarrones donde los están las puso cadenas. en la primera administración del doctor Julio Marín Barreiro. No, ya más antes. Más antes. Nosotros éramos Me muchachos. parece que ya fue el señor, a ver, el papá de Marta Patricia, el suegro de Marta Patricia Rivadeneira, Cecilio Intriago. Cecilio Intriago me parece que es el gestor ser, sí. de los jarrones. Yo me acuerdo más o menos de la época, pues lo relaciono con la No, administración de Marín. él lo hizo. No, porque en la escuela, por ejemplo, nos dejaban, en la escuela se llamaba lugar natal, Claro. que llevaran los estudiantes, aparte de eso, que llevaran los lugares, la toma de lectura de la temperatura, las mareas, que estaba una caseta donde están las cadenas ahorita. Claro, ahí había una era de la caseta Marina. de meteorología. Entonces, exacto, y la escuela Juan Montalvo era donde, Allá al lado, allá en la claro, Seguro. diagonal había una parte de la Montalvo y la otra era en la calle Bolívar. Los jarrones, si no me equivoco, los puso don Cecilio. Uno de ellos era aquí en la calle En la época del doctor Marín se retiró el que en la calle Ante y Malecón se retiró ese jarrón de allí. y había uno en la Bolívar, ¿no? No, Casi por aquí por la iglesia, por aquí en algún lado de por acá. No, la calle Ante y Malecón, el otro eran Ascasio y Malecón y el otro eran en la Río Frío y Malecón. Eran los 3 jarrones Ya. seguidos. Un El artículo de la que calle escribió Ascasio se Jorge retiró Popovich cuando... menciona a los Sí, jarrones. el de la calle Ascasio se retiró cuando se hizo el monumento de Simón Hay unas Bolívar. bonitas fotos de Es los en el jarrones. 63, porque la Draga fue la que trajo a regalar El monumento. el monumento de Bolívar. Ese detalle tan bonito. Los jarrones eran un detalle bonito realmente. Igual ¿Y que qué se hicieron? esos bancos de Los doble, bancos redondos. de doble ¿Recuerdan uso. los media luna? Justamente Sí, muy el día lindos. domingo estuvo aquí en un programa, en el programa de Luis Mendoza, estuvo el alcalde y se recordaba el tema, algo habló el doctor, parece que van a venir los italianos, no sé, no puse mucha atención, y mencionaba que iban a traer algo de Carrara, de Massa Carrara, el mármol, iban a mármol traer de algo de Carrara. mármol, y yo le decía al doctor, justamente esa es la ciudad de origen de los Fallones, en Carrara, Massa Carrara en la provincia, y ese es el mejor Mármol que hay. mármol que de hay en el Carrara, mundo. sí. Famoso. Y entonces yo le decía que mi abuelo Pedro Falloni Lactanza, que se vino a radicar a Bahía, trajo parte de los asientos de doble, los que estaban en el Obelisco, porque ya habían en el Malecón. Claro. Y trajo también Claro. la plancha grande que había en el mercado municipal antiguo, en el mercado antiguo, la plancha grande donde a la entrada, sí, donde se sentaba casi siempre Bacarruza, que era el sobrenombre, y estaba el señor Mendoza, Don Eberto. don Eberto Mendoza. Esa plancha de mármol la trajo él.
Esos bancos eran bancos inteligentes, no debería reprisarse ese modelo, pues tú podías sentarte mirando hacia el malecón o mirando hacia la vía. Y se conversaba con... Claro, porque ahora te preguntas, al poner una banca en el malecón, ¿hacia dónde pones la mirada? ¿Hacia el mar o hacia la ciudad? Ahí había la oportunidad de sentarse de ambos lados, ¿no? Y habían algunos en el malecón, comenzaba desde frente a lo que es las cadenas y terminaban los de doble fila hasta el muelle. Hasta el muelle. Hasta el muelle. Al muelle municipal estaba hasta el allí último. llegaban, sí. Sí, señor. Pero la idea ya de bancos... Donde estaba el tamarindo. Donde estaba el tamarindo. La idea de bancos en el malecón es muy antigua, muy primaria. O sea, desde principios de la ciudad se hacen banquetas como de tiras de madera, deben haber sido, ¿no? Muy lindas. Hay una foto muy linda de 3 señores con vestimenta muy antigua, sentados en el malecón a la altura de lo que es hoy Hotel Bahía, más o menos parecería. Hasta allá habían bancas de ese tipo cuando recién inicia la ciudad, ¿no? El malecón que era una sola vereda, no era muy amplio. No había televisión en esa época, la gente salíamos a caminar. Después de la misa, del rezo de la noche. Uno piensa en ese hecho, ¿no? Y los enamoramientos, ¿ah? ¿Qué me dices de eso? Las dos cosas se juntaban. Claro, y los piropos. Las primeras retretas fueron en el Parque Manuel Nevares. Yo tengo la foto ahí en unas ocasiones en el Parque Nevares y otras ocasiones la retreta comenzaba a la salida de la misa. Ah, claro, también. Entonces salía la banda tocando por la calle Bolívar, Aguilera, hasta el malecón y seguía hasta el obelisco y remataba en el obelisco. La historia tiene fotografías y cuentan que las primeras seguíamos a la banda. Las primeras retretas se daban en los bajos de la aduana, o sea, frente a diagonal a la casa Alejandro Santos, o sea, bajando de la iglesia de la Aguilera. Ahí se ponían 2 bandas, la municipal y la banda del pueblo. Se ponían ahí, hay una fotografía un poco opaca, no era del cuerpo de bomberos. Bueno, la del cuerpo de bomberos y la del pueblo. La del pueblo que eran los Jama, Papito que era Jama. Estaba César Jama, el papá de César que todavía vive. Claro. Y habría que recordar también que quien dona los primeros instrumentos fue don Helio Santos. Don Helio Santos dona para Bahía y para Chone. Helio Santos era hijo de Benito Santos, el poderoso de Chone, Benito Santos Centeno, hermano de Antonio y Manuel Santos Centeno y Javier. Dice que le han corregido a Jacob, que nomás dice Santos, que el apellido es Santos. Sí, pues ya entonces ya comencé a... Y que Jacob decía santo. Sí. Es porque se cree santo. No, Santos. Claro, yo cuando estoy en el chat y digo algo y después pongo ahí ese meme con una aureola. Aureola. Un halo. Así que, hoy día también me ha corregido. ¿A dónde está? Déjame ver. Es que David Gustavo me dice, para la falta o la pérdida de memoria, tiene que comer sardina, don Jacob. Un abrazo, David Gustavo. Un buen escucha de todos los miércoles. Don Gustavo, ¿usted desde cuándo se acuerda o ha leído o tiene la celebración de la fiesta de los Reyes Magos, 6 de enero en Bahía de Caracas? Bueno, yo llegué a Bahía de Caracas en 1949. Algo comentaba ayer. Sí, ayer comentábamos el asunto. Porque mi vivencia, yo nazco en Esmeralda, y allí a los 3 meses nacidos nos llevan a Quito. Vivimos un año en Quito, después otro año en Cali, otro año en Buenaventura y otro año en Tumaco, a causa de que mi tío con mi padre eran mecánicos y trabajaban para la Shell. Entonces a nosotros nos dejaban en la ciudad y ellos iban al oriente a hacer las excavaciones, hasta que se acabó el contrato y ya nos venimos a Esmeraldas y después a Bahía. Entonces yo en 49-50 llegó a Bahía, 51 a primer grado, a la Valverde. Eso recuerdo perfectamente. Y me encontré con que el primer pavo que yo conozco es en esa fecha. ¿Vivo o muerto? No, vivo. Y ese pavo me tira casa abajo, que es el cuento que yo tengo de la abuela. No, esa historia es de allí, de ese pavo. La primera vez que yo conozco un pavo. Antes de eso, nunca conocí en ninguna de las ciudades que estuvimos, conocí un pavo. Sino cuando llego a Bahía. Y de ahí, pues bueno, ha sido una tradición. Y desde ahí recuerdo yo todas esas navidades, los nacimientos.
que tenían mucha significación aquí en la ciudad. Claro. Y el asunto, por ejemplo, de los años viejos, siempre, y ayer lo comentábamos justamente con Jacob, nace, parece, en Guayaquil, en la época de la fiebre amarilla, Sí. ¿no? De quemar la desesperanza, quemar la enfermedad, Quemar la ropa que habían quemar usado. la ropa vieja con paja, llenando de paja porque Claro. lógicamente Guayaquil estaba rodeado de pajonales en aquella época porque eran los potreros, ¿no? Entonces acostumbraban a rellenar de paja las ropas para luego quemarlo. Y aquí en nuestro medio también era quemar la ropa vieja, Claro, sí. ¿no? Y cada casa, me recuerdo por ejemplo en la aduana, hacían el año viejo y lo sentaban ahí en un asiento en toda la esquina. La capitanía tenía su año viejo, la policía tenía su año viejo, los particulares tenían sus años viejos. O sea, casi era una tradición casi en todas las casas, ¿no? No el año viejo de ahora, que eso es otra cosa, que yo más bien veo Es que contaminante, esa es la parte y que es a mí una no me gusta. competencia entre los personajes de la televisión o de las revistas, ¿no? ¿Y No quién es- lanza más petardos también? Claro, no es el tradicional nuestro que hacíamos. Yo los nuestros los recuerdo hasta el año 95 más o menos, que Se se hacían daban unas los años tarimas, viejos, ¿verdad? incluso en las que habían personajes políticos, ¿no? A los tanto personajes políticos nuestros como de fuera o nacionales. Claro. No, había gente que se esmeraba en hacer, y por lo general, como la política se manejaba entre liberales y velasquistas, los velasquistas hacían el año viejo en contra de los liberales y los liberales Ajá. en contra Eran de los dos velasquistas. políticos políticos tradicionales. Tradicionales. No claro. había todavía el conservador. No, nada que ver, porque Ajá. todavía no. El conservador aparece junto con Con Arosemena. No, después con León Febres Cordero, con la 6, No, pero Arosemena también, po. Carlos Julio. Carlos Julio. Y aquí había, por ejemplo, la familia Farías, eran de ese partido político que lo iniciaron acá en Bahía. Y hablando de años viejos y de políticos, se me ocurrió, de pronto lo retomamos más tarde, continuemos con el tema de los reyes y de la Navidad en la Iglesia Ortodoxa, pero estamos en tiempo. ¿Cuál fue el primer candidato a presidente que vino a Bahía durante sus campañas? Bueno, que Sería yo- Eloy Alfaro, ¿verdad? Arroyo del Río. Eloy Alfaro, Claro. obviamente. Y obviamente. después Leonidas Plaza. Sí. Leonidas Don Plaza. Alejandro Santos solía decir que García Moreno que García Moreno estuvo también aquí en Bahía, ¿no? No, él hablaba de Bolívar. De Bolívar, era Pero Simón Bolívar. según lo que yo Pero he yo no investigado, podía creer eso, sí. No encuentro por ningún lado que Bolívar haya Pero cuando estado Bolívar aquí. estaba Pasó vigente, Bahía por no, aquí no, en No, barco claro. seguramente. Ajá. Claro, en barco es la no, única. es que él decía que estuvo en la casa de los Rodríguez Claro, todo. Entonces eso ahí estaba era un ahí, error, pero- no da el tiempo. Pero yo he buscado incansablemente eso. Hasta hace poco que me llamaba alguien de Guayaquil, me decía, oye, ¿qué sabes tú de esto? Le digo, que yo sepa, no. Lo que Pero- pasa que habían personas que ponían los nombres de personajes en el campo y habían bastante Simón Bolívar. En el campo Claro, encontraba mi Simón vecino ahí No, iba Bolívar. pero don Juan Alejandro no, pues don Alejandro tenía conocimiento cabal de la historia. No, yo me refiero al Jacob, nombre. en el libro de don Rodolfo Chávez Rondón, él cita a algunos presidentes que estuvieron en Bahía. ¿Por qué venían Isidro a Ayora, Bahía? por ejemplo. Isidro Ayora, Arroyo del Río, Isidro Ayora, Velasco Ibarra. Isidro Ayora Claro. estuvo en la Casa Rosada, que era ¿Por del qué, doctor Muñoz. ¿Por qué lo cita don? ¿Por qué venían a Bahía? Porque obviamente tenían que llegar en barco a Bahía y de aquí en ferrocarril se iban hacia el interior de la provincia. Entonces el recibimiento era en el tenis club, generalmente le hacían un gran recibimiento en el tenis club y anteriormente en la Cámara de Comercio, que era donde el señor Bucaram. Ahí les hacían la recepción un tiempo anterior. Hay una foto muy interesante, por decir, de la primera Miss Ecuador que llegó aquí, que está en Leonor Casa Carcache. Velázquez, Leonor Carcache. que está en Casa Velázquez con las señoritas de la época de Bahía, ¿no? Llegó en secta la compañía. Ahí llegó en avioneta. Sí, claro. Ya manejaba tu tío. Sí, hay una Ya, foto, hay una claro. fotografía de ella saliendo bajando Ajá. de la avioneta, sí. Sí. Pero de los presidentes estuvieron aquí algunos. Yo quería, entre otras cosas, hacer eso a propósito del fin de año, de Navidad.
una reflexión. Me encontré con un amigo justamente que estaba viviendo en Estados Unidos por mucho tiempo, y me encontré con él, estuvo en Vilus a buscar justamente, alguien le habló de esto, a buscar el libro, y nos quedamos conversando, y me decía él, dice, mira, sabes que para mí esta fecha me gusta, pero también me da mucha pena. Digo, pero ¿por qué no? Es una fecha de alegría, hay que tomarlo por el lado positivo. No, me dice, porque se ha vuelto muy comercial. Le digo, bueno, eso es real. Pero dentro de ese asunto comercial está la generosidad de muchísima gente a favor de otros, ¿no? Dice, a eso quiero llegar, me dice, porque mira, me da mucha pena porque así como muchos reciben, hay otros que no reciben. Digo, bueno, se hace hasta donde la capacidad de cada quien alcance. Y le digo, y si tú te pones en el lado positivo y tienes algo de generosidad para otras personas, allegados, amigos, vecinos, qué sé yo, vas a encontrar parece mentira, pero vas a encontrar esa felicidad que tú dices que se vuelve pena. O sea, tienes que poner de tu parte, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Poner de algo de nuestra parte para no tomar por el lado negativo, sino tomarlo por el lado positivo. Porque yo entiendo que es una época, es un mensaje de solidaridad, la Navidad, ¿no? O la celebración, como quieramos ponerlo. Es un mensaje de solidaridad hacia los demás, de amor, de todo, ¿no? Hacia las demás personas. Entonces, tomarlo desde ese punto de vista y no del lado negativo. Pero hay un tema interesante que, de lo que yo he visto en todos estos años, generalmente hay más bien mucha solidaridad de parte de las autoridades, los presidentes de los barrios. Siempre hay entregas de presentes para los niños más necesitados, y en el caso de San Roque, que era mi barrio, era para todos los niños, ¿no? Un agasajo casi que normal, y con colaboración, en el caso de San Roque específico, de los condóminos de los edificios que están cerca. Entonces los niños siempre tenían un regalo, ¿no? Y nosotros éramos muy cuidadosos en los juguetes. Para el siguiente año, en Navidad, que nos regalaban juguetes nuevos, los juguetes anteriores los regalábamos a los niños pobres y los entregábamos a veces por medio de la radio, cuando hacía el programa, la radio hacía la presentación del radioteatro en el Teatro Sucre, y ese dinero era para los niños pobres del hospital y para el hospital en sí. Entonces ahí se llevaba juguetes nuevos y juguetes en buen estado usados. Nosotros, que éramos 4 varones y 3 mujeres, entregábamos nuestros juguetes en buen estado prácticamente. A mí siempre me gustó la electrónica. Recuerdo un carro Chevrolet a control remoto, pero alámbrico, con alambre, ¿no? Claro, y me dio pena entregarlo, pero era para era este parte asunto, ¿no? del ritual, por decir. Sí, entonces había que... Lo mismo cuando el año viejo, yo le decía a mi mamá, pero es que ese pantalón viejito es que me gusta. No, ya se va a la quema. Tú que eras el número entre los hermanos varones, ¿tú eras el último? El último de los varones. Claro, pues nosotros también éramos 4. Y yo recibía los regalos de las cosas que mis hermanos ya no usaban, claro, que eran muy pequeñas, así que... bueno, a mí me tocó el maletín de mi hermano mayor, que era de cuero, para la escuela. Y también los libros que mi hermana dejaba. Claro, los libros. Sí. Hablando de los libros, sí, en realidad era bueno porque a veces mis hermanos, que eran bastante, sobre todo Mariano, que en paz descanse, él subrayaba las cosas importantes. Ajá. Entonces, cuando yo recibía los cuadernos de él, ya estaba bien rayadito las cosas importantes, respuestas seguramente a las preguntas que hacían en los exámenes. A ver, Jacobo y compañeros, yo hoy día he venido más que nada a hacerles una pregunta. A ver. ¿No? Y ayer no fui a la reunión en la tarde. ¿Sí la tuvieron? Sí, claro. Sí. ¿Sabes por qué no fui? Sí. Porque me olvidé. Ve, entonces aquí dice, David Gustavo Romero Hidalgo dice, tiene que comer sardina. No, yo no suelo olvidarme, pero he estado revisando un poco de cosas y cosiendo y haciendo una barbaridad de cosas. Entonces ya me acordé cuando ya era un poco tarde. Pero ¿qué propuesta hay para este año? Porque yo tuve una conversación que me dejó un tanto preocupada con alguien del GAT Sucre, ¿no? Y no conversación, medio discusión.
y se habló del tema historia, ¿no? Entonces yo insisto, y a lo mejor yo ya no voy a estar aquí, pero insisto y reinsisto en que la historia de esta ciudad debe ser eje transversal para el municipio de Sucre, y ustedes que tienen ascendencia con el municipio tienen que pelear en ese sentido de que la historia es fundamental en una ciudad, por Dios. Yo, y lo digo de frente y lo digo aquí y queda grabado, el municipio de Sucre está descuidando la historia de esta ciudad. O sea, es parte de la cultura, y como yo les dije ayer, yo no soy de Bahía, pero me atrevo a decirlo, el bahienño es una persona que tiene en sus genes la cultura, ¿no? O sea, eso se hereda. Y sus abuelos, sus tatarabuelos eran gente culta, gente que leía, gente que amaba la música clásica, gente que amaba todo lo que es cultura, ¿no? No digo que se dediquen a hacer música clásica, a traer sinfónicas, no, pero por lo menos algo que tienen aquí, que tenemos aquí como una herramienta, la historia. No dejen que la historia se muera. Estamos, ¿no?, de acuerdo, Graciela. Y de parte del municipio de Sucre están dejando morir la historia, con el perdón del doctor Mendoza, porque él ama el tema de la historia, pero no tiene gente que lo acompañe para rescatar la historia de la ciudad. Lo digo públicamente, Marcelo. Lo siento que haya tomado las ondas de tu radio, pero es importantísimo decirlo, porque Bahía necesita que sus jóvenes conozcan, como dice Marcel, como dice Jacob, un señor no conoce dónde está el obelisco. Nuestros jóvenes ahora no conocen nada, y si no se les enseña, no van a conocerlo. Recuerde que yo en algún programa comentaba lo que hacían en las escuelas en la materia de lugar natal. Yo recuerdo a la señora Bienvenida de Mieles. Esa hora nos sacaba de la mano todo a pasear por Bahía. Esta calle se llama Simón Bolívar, en homenaje al Libertador. Esta calle se llama Malecón Alberto. Y entonces nosotros y todo el mundo en esa época se iba quedando, ir a todos los, creo que era miércoles la hora del lugar natal. Y entonces, ¿por qué está este movimiento? ¿Por qué está esta casa y todo? Marcelo, y ayer de tarde, una de las cosas que estaba haciendo era revisar mi blog y viendo tanta historia que hay de la ciudad. Créanme que me voy a decir una cosa que siempre digo, pero lo voy a decir públicamente: me cabreo. Me cabrea el hecho de que no nos explotan, y yo ya me cansé. Ya el año pasado les dije que me había cansado, pero ahora estoy recansada. No es posible que no quieran explotar a este señor, explotar este grupo que quiere entregar. ¿Y qué me dijeron ayer? ¿Para qué quieren esa oficina? Ustedes, tanto la una Casa de la Cultura como la otra Casa de la Cultura, tienen esas oficinas cerradas. Lo repito, ¿no? Es que no es fácil. Nosotros tenemos todo en las computadoras de nuestro grupo. Podemos entregar información, pero es el municipio el que tiene que poner los proyectos y organizar los proyectos para que esa historia llegue a escuelas, a colegios, porque nosotros desgraciadamente no tenemos fondos. Los pocos fondos que estos señores dan para mantener lo poco que podemos tener, nosotros no tenemos fondos como para decir, bueno, vamos a armar este proyecto, pero sí, el GAT Sucre podría hacerlo, o el GAT provincial podrían hacerlo, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, pero antes del corte continuamos con el corte comercial. Sí, antes del corte, para agradecer las personas que nos están acompañando: doña Natividad Lor, que está en Guayaquil; Santiago Hernández, acá en Bahía; David Gustavo Romero Hidalgo; Luis Vega; Javier Bermeo MacGregor, pintado a mano Di Parolo. Está también Alfredo Sierra, Juan Carlos Luque. Muy buen programa, éxitos, no paren, dice. Luego está Roberto Carlos Subía Veloz, Marta Paz, saludos cordiales Martita, ella está en una radio en Manta también y ha sido presidenta del grupo de periodistas, ella también es periodista. Está Estefano Barreto, Alfredo Sierra, Marco Peñarrera Béjar. Alfredo Sierra hace un comentario, dice: Leonor Carcache, Miss Ecuador, llegó en barco a Bahía cuando se trasladaba a Miami. Eloísa Cuello, Miss Manaví, llegó a Bahía en secta. Bueno, yo le voy a decir a Alfredo que yo ya trabajaba en secta y me tocó ir con mi abuelo, que era el que recibía las avionetas. Yo me acuerdo, él pasaba San Vicente. Exacto, pasábamos la lancha y estaba la foto ahí en la oficina de secta de mi tío, donde estaba Leonor Carcache. Mi abuelo está a un lado, yo estoy al otro lado.
estaba el capitán Díaz. Yo vi la foto tuya donde está, pero Alfredo no sabía que es la misma reina que está en la foto de la Casa Velázquez. Ahí la decía Carcache. Leonor Carcache, Miss Ecuador. Bueno, eso para Alfredo, porque yo estuve presente en... Sí, yo vi la foto de Marcelo, sí. Luis Vega dice, en el astillero eran las niñas Moyas quienes coordinaban desde la casa del ferrocarril la entrega de juguetes. Lindo recuerdo, dice Luis Vega. Leonardo Zambrano también nos acompaña, Leonela Zambrano, está Silvia Virginia Nevare Falloni. Muy buenos días, hermano, qué lindo recuerdo. Ella es mi hermana, sigue en la sexta, ella vive en Massachusetts. Y Leonela Zambrano dice, saludo, excelente programa. Ahora sí, Ginger, a su orden. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9:36. El Gobierno Municipal del Cantón Sucre recuerda a los contribuyentes que ya están al cobro los impuestos prediales urbanos y rurales correspondientes al año 2025. Usted puede pagar en las ventanillas municipales o pagos en línea a través de nuestra página web www.sucre.gov.es. También en Banco Pichincha, Produbanco, Pago Ágil y en la red de servicios Facilito. Si paga hasta el 15 de enero, obtendrá un 10% de descuento. Para las personas de la tercera edad, 50%. Pague a tiempo, evite las recargas por mora y contribuya al desarrollo de nuestro cantón. Compadre, llegó la oportunidad que estábamos esperando. ¿Cómo así, compadre? La Copchone tiene el crédito agrícola ganadero con una tasa del 19%, compadrito. ¿Serio, compadre? Sí, compadre, te dan créditos desde 500 hasta $20,000 con un plazo y hasta 60 meses. Pero lo mejor de todo es que la tasa de interés es el 19%, compadrito. Con la Copchone, tu negocio crece porque crece. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros, con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Ibeñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Regresamos con nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones, en donde justamente tenemos una foto del recuerdo para comenzar esta segunda parte del programa. Aquí tenemos una foto que ya se la vamos a enseñar, del año aproximadamente el 76, cuando la selección de Manabí brilló en básquet a nivel nacional. Ya. Fueron campeones a nivel nacional. La selección de Bahía. Aquí hay de Bahía también. Esta es la selección de Manabí, la que voy a enseñar la foto. Y en la que constan entre los que Raúl Arboleda Vaca, que era mi compañero de universidad, luego está don Fernando Álava Giler, caraquense, el otro es puertovejense. De ahí en medio está el doctor Omar Hurtado, ex alcalde de San Vicente. También conformaba el equipo, y finalmente está el flaco, nuestro querido flaco Mendoza, Alfredo Mendoza Rodríguez. Déjame ver al flaco. Entonces, ahí está la foto. Ahí está Omar está con un peinado medio afro.
Sí, sí. Omar está Él muy... estaba en la Universidad Técnica de Manaví. Está en su salsa ahí Omar Hurtado. Y la mayoría se los ve bien altos a todos. ¿Ah? Roberto Arboleda también estaba en la Universidad Técnica. El doctor venía a jugar a San Vicente había este jugador bueno, ¿cómo se llamaba? Alto, en San Vicente. Velázquez. Lozano. Lozano. Ah, Lozano, ya sí. me acuerdo de Lozano, el gordo Lozano. Y ahí jugaba también, ¿cómo se llama? El señor García. Él es Álava, ¿no? García Alarcón. Fernando Álava Giler, el esposo de Charito. Sí. Hubieron grandes campeonatos, tanto en Bahía, Guapo el doctor Hurtado, véalo. Sí. Era joven. Todos como estamos jóvenes, somos guapísimos. No, que va, habíamos unos que éramos medio feos. No, sino que con el tiempo vamos perdiendo esas virtudes. No. A ver, yo estoy aquí con la cámara, ahí creo que está un poquito Entonces, mejor. como estábamos viendo ahí el primero no sé quién es, el segundo es Roberto Arboleda Vaca, el ingeniero, el tercero está don Fernando Giler Álava, el ex profesor del Colegio Alfaro. Hay un intermedio que no conozco y está el doctor Omar Hurtado, exalcalde de San Vicente. Ajá. Y al final está el flaco Mendoza, Alfredo Mendoza Rodríguez. Y este es de San Vicente también, de los maestros que son. Él después se graduó en el colegio nocturno. Ya. Pero no me acuerdo en este rato del nombre de él, si era Cecilio Cuonquí. Cecilio Conquí, tienes toda la razón. Sí, él es. Cecilio Qué memoria. Él se graduó en el nocturno, fue alumno mío. Sí, Cecilio. Era hijo de mi compadre. Él también tiene cara conocida. ¿Quién es? No me acuerdo realmente. Claro, estamos hablando de una foto que tiene 60 Muchos de ellos años. habrán sido alfarinos, ¿no es cierto? Alfarino, sí, claro, alfarino. Y de ahí no terminaron el caso de Cecilio Conquí y terminó en el colegio nocturno. En el nocturno terminó Valle de Cecilio, Caracas, claro. sí. Ahí terminó él. Hay un comentario de Luis Vega en el chat de Facebook. Dice: buenos días, ingeniero Jacob Santos, presidente de la Casa de la Cultura. Errado. Feliz año nuevo para todos y hacemos augurios de que se pueda reconstruir el Teatro Municipal Sucre, ícono de la cultura manabita. Oiga, casi seguro que esta foto fue tomada en el Coliseo Salesiano. Debe ser. Ahí está la subida. ¿Cómo es las escalinatas? Sí, las escalinatas, sí. Ahí es tomada. Y tengo dos fotos más tengo de este. ¿De qué año es esto? 76. Entonces no es el Colegio Salesiano. ¿Por qué? Porque en el 70 y tantos ya no estaba, pues. Claro. Pero el Coliseo sí quedó, pues. Pero no sé si armado, porque ya luego se hizo la Valverde. No, pero eso fue mucho después. No, pues la Valverde después fue, claro. Ya fue en la Valverde como en el 90, 80 claro. y algo. Pero para ver, seguía funcionando como coliseo luego de que se fue el colegio. Sí, quedó ahí porque ahí también se presentó el circo ruso. Eso sí me acuerdo, sí. Lo que ya no había era el teatro al lado, ese ya no estaba. Porque como ellos competían por quedaron campeones de Ecuador, probable que esto sea en cualquier cancha del país o de Manaví. Sí, puede ser, pero las escalinatas. Esta foto ya es de la selección. Ajá. Las escalinatas del Salesiano no tenían estas como cubierta. Sí. Esa siempre fue solamente el graderío. Pero es cubierta. Sí, tiene una cubierta, una columna. Entonces, aquí el que nos saca del problema es este muchacho Álava. Tampoco no tenía en el Coliseo de la Montúfar, tampoco, ¿no? El Liceo Montúfar tampoco no tenía. No tenía, no. No, pues era solamente escalinata. Sí, en el Coliseo de la Escuela Juan Pío Montúfar. Pero recordar es vivir. Claro. Definitivamente. Sí. Saludos a Gilberto Orozco, quien nos está viendo también el día de hoy. Hablando de recordar es vivir, yo ya estoy media que quiero decir cosas. Yo camino todas las tardes y aparte del abandono de la Unidad Nacional, el Colegio Alfaro, la gente se lleva todo, ¿no? Se han llevado ya hace ratitos las puertas metálicas que habían ahí. Sí. Y entonces ese colegio luce más abandonado y desastroso que nunca. Yo pienso que es hora ya de que las autoridades
derroquen completamente esa edificación que no sirve sino para servicio higiénico de quienes beben en los alrededores. Y ya es un irrespeto a la ciudad esa edificación. Así que al ministerio, a quien competa del municipio, para que le pida al Ministerio de Educación que derroquen que lo donen esa imagen tan deteriorada del colegio, para que un lugar tan bonito de la ciudad como es el lugar de la pista de patinaje no luzca como está luciendo. Tal vez la gente se ha acostumbrado ya. Yo, como soy temática, paso y miro y me lamento. Sí, vi que hay unas barandas que se han caído incluso. Sí, todo está una desgracia. Está peor. Don Alfredo Sierra manda 2 hermosas fotos que está bajando, pero Alfredo, la señorita que está bajando de la avioneta que la recibe Don Fox Nevares Pinto no es Leonor Carcache. Y ahí manda ya les voy a enseñar. Y la otra foto está la avioneta, pero esa avioneta no es de secta. Esa avioneta era de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME. Porque las avionetas de secta no eran tan grandes, eran monomotor. Después vino la bimotor, que era ya las avionetas del Estado. Pero ahí tienen ustedes para que vean la foto que está recibiendo. Ahí está con tu padre. No, mi tío, Fox Nevares Pinto. A ver, se fue. Ok. Vamos a ver. Pero de todas maneras interesante la foto que nos ha enviado en este momento. Sí, yo sí recuerdo Alfredo. Haber visto hasta hace poco, alguien la tenía, una foto de Leonor Carcache cuando es recibida. Esa foto que está, es una foto clásica. Y sabe que yo estoy con el micrófono de la radio así. Yo en esa foto la tienes tú, yo la tengo, te la voy a mandar porque yo la copié de la tuya. Ya, ok. Sí, es diferente a esta y está. Sí. Y una que le voy a enviar a Alfredo, tenemos que intercambiar material, Alfredo. Tengo una de esta señorita Carcache en la Casa Velázquez, en un homenaje que le hacían las chicas de Bahía a ella, ¿no? Claro, aquí está Focho, la que está dando la mano para que baje. Claro, sí. Y en la foto tuya dice ahí Leonor Carcache. Claro, dice Leonor Carcache, el año, está todo allí. ¿Qué año es? 76 más o menos. Esa es la época que yo ya no vivía en Bahía. Fox Isaac Nevares Pinto. Claro. Ahí está la pinta de los pintos. No hay pierde ahí. Sí, ahí no hay pierde. No hay pierde. Sí. ¿Cómo se pasan los años, no? Ahí está joven y guapo Don Foch. Por eso dice la canción, ¿cómo han pasado los años? Y ahorita le pedimos ahí a Ginger que nos ponga esa canción. ¿Me la puede compartir, Marcelo? Claro, con todo gusto, si para eso es. Lo que usted dice, ¿no? La historia no hay que dejarla morir. También a este teléfono. Ya. Pase a todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir del año? Bueno, no, pues del... Podría yo el día de Año Nuevo salí a dar una vuelta por allí. ¿De este año? Este año. Y pude comprobar que hubo más entusiasmo que otros años anteriores. Desde el terremoto, sí. Había tanta gente, ¿no? Sí, había muchísima gente. Durante el día pude observar muchísima gente en las playas. Las playas eran full, todo lo que era malecón, desde el Yacht Club hasta llegar a San Roque. Fue un feriado exitoso para todos. Para mí exitoso, como usted está diciendo, Graciela. Sí. Y había mucha gente interiorana de la sierra, como también había al día siguiente gente de Chones, gente de Calceta, Tosagua, la conocemos por los vehículos, ¿no? Había muchísima gente también. Don Gustavo, y lo más interesante, y que hay que corroborarlo para que lo oiga el mundo, que fueron fiestas en paz, no hubo problemas, no hubo asaltos que se sepa, no hubo nada que lamentar, problema. Y pese a que la ciudad estaba llena de bote a bote, yo no salí, porque no me gusta salir cuando hay tanta gente, y la noche de Año Nuevo la pasé en las riberas de la bahía, entonces no vi, pero he conversado con mucha gente y los comerciantes están felices, pues hicieron su agosto en diciembre. Así es. ¿No? Y fue una maravilla de feriado, volvió a brillar la ciudad. Eso es un acicate, eso es un mensaje a las autoridades de que Bahía, por su belleza, por su entorno y por su paz y por su gente, no puede morir. Hay que salvarla, hay que hacer lo imposible para arreglar los lugares que están tan horribles
y que pese a todo la gente estuvo aquí. Hay que rescatar la ciudad, como lo está haciendo el municipio, porque otra cosa o es la misma gente la que está rescatando la ciudad. Pudimos observar también fue, por ejemplo, que eso fue por parte del municipio, la celebración a través de los fuegos pirotécnicos en la cruz. Dicen que estuvo bonito, muy interesante. Y después, a las 12 del día, como que cada barrio se había esmerado en tener sus propios juegos pirotécnicos, y tú veías en el Malecón, veías en el Astillero, veías en la Ciudadela, veías en el centro de la ciudad, la gran cantidad de juegos pirotécnicos, o sea, como que todo el mundo se había esmerado en hacer esta celebración mucho más grande que otros años. Don Gustavo, y usted que salió, y usted es aniversario, tú tienes carro. Hay una noticia mundial en este momento. Pero que no sea, hay un fake news también, cuidado. No, esto tiene el sello de Teleamazonas. Exactamente, Rusia, ese es un fake news. Ya, Rusia detona arma nuclear en Ucrania. Ya la sacaron la semana pasada. Es fake news. Sí, okay. Mira, justo aquí tengo la página de RT, la televisión rusa, y no hay tal cosa. La semana pasada sacaron la misma. Sí, sí. Ya. Es terrible. Es que hay un oyente que está preguntando y me manda el video. Oiga, Marcelo y don Gustavo, y ustedes deben haber visto, y hay que felicitar públicamente el año viejo de la familia Alvarado, ¿no? Qué bonito que estuvo, qué artístico. Creo que hablamos de eso la semana pasada. Eso hay que emularlo, hay que premiarlo, hay que fortalecer esos talentos de la ciudad, ¿no? Otra cosa que también pudimos notar es que tuvimos agua potable. Sí. Agua del cielo también bastante. Agua potable de la buena. Del cielo. Y el agua potable, vi yo que normalmente en el barrio nuestro, en la Equitativa, nos dan jueves o viernes. Y esta vez dieron jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta el lunes a la mañana había todavía agua. Entonces, eso entiendo que fue como un aliciente para la gente, para los que tenían familias de otros lados, ¿no? Y para el hospedaje también. Entonces eso hace dar una buena imagen a la ciudad de que sí hay una preocupación. Cuando debería ser una cosa normal, ¿no? Claro. Eso, alguien hacía un comentario, no al respecto del agua, sino de otras cosas, que nosotros nos alegramos porque hay agua, cuando debería ser una cosa rutinaria y normal, como lo es en Cuenca, en Guayaquil, en Puerto Viejo. Aquí aplaudimos cuando llega el agua. Aquí nos envía Alfredo también, parece que la señorita que baja de la avioneta se llama, ¿dónde está? Eloísa Cuello. Yo creo que ella era la misma Naví. Sí, porque la chica Carcache es más finita, es más alta, es más guapa. Cuello era manteña. Pero parece que era la misma Naví de la época. Por eso te digo, porque yo conozco una familia Cuello de Manta, eran exportadores de recursos económicos. Jaime Cuello, no recuerdo el otro apellido. Ya mismo lo dice Alfredo. Don Gustavo, en Cuenca, el 6 de enero es una fiesta muy, muy celebrada, ¿no? Todo el mundo se disfraza. No, ya estamos 8. No, todo el mundo se disfraza, o sea, la gente sale a las calles disfrazada, es una tradición de siempre, y hacen fiestas en las casas, el carnaval de Venecia. Y te caen en las casas disfrazados, tú no sabes, ahora peligroso, pero no sabes quién te cae. Y yo me pongo a pensar a ratos en el doctor Alejandro Muñoz Dávila, y veo las fiestas del tenis antiguas con niños disfrazados. Yo digo, quizás don Alejandro trajo esa costumbre y se celebraba aquí también. No sé en qué fecha está esa foto del tenis donde hay un montón de niñitos lindos disfrazados, muy, muy, muy linda la foto, ¿no? O sea, no cabe duda, yo he dicho que el doctor Alejandro Muñoz Dávila se equivocó de profesión, que él debió ser arquitecto antes que médico, porque él estuvo involucrado en todo, él era todólogo. En las construcciones más relevantes de la época, ¿no? Diga usted, el Colegio Salesiano fue diseñado por él. El obelisco fue diseñado por él. El Colegio de la Inmaculada. La escuela Miguel Valverde, que fue parte del comité, él como la casa consistorial o Palacio de San Pablo en Leonidas Plaza también. Y que yo siempre digo que cuando cuando conocí el Palacio de San Pablo, ¿no? Y luego con los años conocí el Palacio de Versalles, tenía esa imagen.
La Villa Paquita de él también como muy que era linda. en miniatura el Palacio de San Pablo, lo que era el Palacio de Versalles. Me hubiera encantado conocerlo, yo no lo recuerdo. Créame, Graciela, era hermoso. Yo calculo que tenía de frente unos 25 metros, con una torre, como una torre de cada lado. Yo tengo una foto, Y todo pero el frente era una verja de hierro. Sí, tengo una foto, hierro pero es cuadrado. una foto de revista, entonces no es tan nítida, ¿no? Yo he querido conseguir alguna foto, pero nunca he podido. Se la voy a pasar, no se le pasé. No. Y he pedido a personas de Leonidas Plaza que tal vez se tenían fotos y no. Yo no sé cómo llegó a mis manos, pero es sacada de una revista o de yo mismo debo haber encontrado en alguna, Y aparte de esas publicación torrecillas antigua. que tenían los costados, en el centro tenía una gran galería. Sí. Que tenía su fondo, era como el salón de actos, ¿no? Con un fondo, con un fresco en la pared que no recuerdo exactamente. Las galerías eran muy clásicas de la Sí. época, ¿no? No, con rejas. ¿Y usted se acuerda de las celdas que habían para ahí encerrar digamos, satíricamente, cuando celebraban San Pedro y San Pablo, castigaban a los que infringían las leyes abajo. y las metían en las celdas que habían abajo. Una de cada lado, en las torres de los costados. Y para poder salir tenían que pagar una multa. Y eso servía 20, 50, para la posibilidad económica las actividades. Sí. Cosas Dice, interesantes, ¿no? Dice Luis Vega, el doctor Alejandro Muñoz Dávila debe ser mejor reconocido por haber puesto la simiente de la creación de la Universidad Técnica de Manabí. También, sí. Claro, junto con el doctor Julio Marín. El doctor Julio Marín Barreiro era en esa época legislador. El diputado era. Diputado. Sí. No, y con el doctor Muñoz hicieron el proyecto para la Universidad Técnica de Manabí, sí. Proyecto que fue aprobado en el Congreso y que hubo, lógicamente, que había oposición, y uno de los más fuertes opositores era el comandante Plaza Monzón de Esmeralda, porque él era senador y había condicionado, y el hijo era diputado, y había condicionado de que tenía que ser la Universidad Técnica de Manabí siempre que se hiciera la Universidad Técnica de Esmeralda. No, y esa polémica duró muchos meses hasta que se organizó un grupo de estudiantes de la Universidad Central en Quito, estudiantes de manabitas, se reunieron y secuestraron en la sesión definitiva que iba a darse. El Plaza Monzón seguía con su postura y había conseguido algunos votos de la sierra para él, para que no aprobaran la Universidad Técnica de Manabí, sino se aprobara la Esmeralda, pero no había presupuesto para dos universidades en aquella época. Entonces estaba ya listo para que se apruebe, pero no se iba a dar si el comandante Plaza Monzón asistía al Senado, porque eran 12 senadores, de los cuales pues estaban empatados. ¿No? Entonces no se iba a dar si Plaza Monzón llegaba. Entonces estos estudiantes, no recuerdo, tengo el libro, el nombre del estudiante que presidía a los manabitas, que era de Jipijapa, ¿no? Y en un jeep del mismo comandante Plaza, cuando estaba llegando, Jeep Willis, estaba llegando al Congreso, lo secuestran, le detienen el carro. Hay uno de ellos que se disfraza de policía, lo detiene, y a lo que lo detienen se le suben al carro, le ponen armas, y con la misma arma de él lo acaban de amenazar, porque él toda la vida anduvo armado. Entonces lo amenazan con el arma, lo amarran en el carro y se lo llevan a Calderón. En Calderón habían alquilado alguna casa ahí en Quito y lo tienen encerrado hasta que se termine la sesión del Congreso. Entonces, lógicamente, la postura de Manabí ganó y se creó la Universidad Técnica de Manabí. ¿En qué año se creó la universidad? En el 51, si no me estoy mal informado. Porque nosotros estuvimos en el 70. Claro. Fuimos estudiantes de la técnica. Entonces, cuando ya, porque tenían la radio del Congreso estaba abierta, y ya se dio la noticia de que había sido aprobado por unanimidad en el Senado la creación de la Universidad Técnica de Manabí. Y entonces en ese rato ya lo aflojan al comandante Plaza y los otros se dispersan.
La Aquí fecha dice, exacta según internet es el 29 de octubre de 1952 en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. Luis Vega dice, enamorado y casado, refiriéndose a Alejandro Muñoz Dávila, ¿no? Con Anita Oscocovic Luisich. Ajá. Un hombre enamorado lo consigue todo. Trajo la influencia de París y Europa a toda nuestra región. También ya está presente saludando el profesor Gonzalo Mejía Cedeño, que ayer lo vi caminar por las calles de Bahía. Me dio gusto verlo. La hermosa casa de Alejandro Muñoz en la calle Montúfar, la que estaba al lado del Hotel Americano, ¿no? Es una casa muy al estilo francés. Igual la casa diferente, la casa rosada, ¿no? La casa rosada del Malecón por dentro era hermosa, o sea, sí. La galería, la forma de, tú veías hasta arriba al último piso, ¿no? Usted en Cuenca encuentra algunas casonas de ese mismo estilo, sobre todo en la parte del vado, en la parte del barranco. Hay casonas muy parecidas a la de don Alejandro, del doctor Alejandro. Hay unos saludos de Cristina Cagua. Ah, sí, Cristina Cagua dice, para todos excelente feriado hasta ahorita, porque hay turistas que recién se van luego de desayunar ahí en el negocio de ella, ¿no? A todos ustedes son un grupo increíble, dice. Bahía es la ciudad limpia. A propósito, hubieron muchas personas que reclamaron la falta de nuestro programa en las dos ocasiones que por razones ya de Navidad y Navidad sí fallamos, pero ya, para Año Nuevo no estuvimos presentes. Nada más que lo cambiamos a martes. Al día martes. Pero es que hay gente que no sabía que lo habíamos cambiado. Sí. Okay. Entonces dice, ¿cómo puede ser? No, si el programa está lindo, no puede ser. Y yo tuve más o menos unas 10 o 15 personas que estuvieron por el almacén preguntándome cuándo comienzan otra vez y por qué suspendieron. Entonces le digo, bueno, eran feriados, ¿no? Y pensamos que no iba a haber audición. Ustedes se van a ir, me imagino. Hay un conversatorio que debe estar interesante en el Hotel Vesubio, organizado en el cual va a estar la esposa del presidente. Hoy. Ahorita a las 10 de la mañana. Patricio Plaza me hizo llegar la propaganda. O sea, es un tema sobre. Ahí va a intervenir la chica Quintero, ¿no? Como con el tema resiliencia, y otra chica que creo que es asambleísta sobre algún tema de Manabí. Va a ser en la Casa Vesubio hoy a las 10 de la mañana. Dice el profesor Gonzalo Mejía, los 12 senadores eran solo los funcionales, uno por la industria y uno por las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, habían las diferentes instituciones que mandaban un representante. Oiga, yo recuerdo de muchacho escuchar las transmisiones de la reunión de la HCJB, sí, increíble. De la reunión del Senado y la reunión de la Cámara de Diputados. Qué discurso, qué elocuencia. Sí, uno. El lenguaje era muy escogido. Ahí no eran alzamanos, pues. Eran gente preparada. Nosotros nos sentaba mi abuelo, don Alejandro Nevares Parra, alrededor de un radio marca Geloso italiano. Ahí vamos a escuchar la asamblea. No era asamblea, la Cámara de Diputados. Y ahí nos tenía y nosotros gozábamos de eso. Alguna vez les voy a traer un discurso completo que tengo de don Gumersindo Villasís cuando pasa a ser presidente del Consejo de Sucre. ¿Qué discurso? O sea, en realidad estos hombres antiguos, estos señores de ayer tenían una sapiencia increíble, ¿no? Don Gumersindo Villasís, tronco de todas las familias Villasís de acá, supongo. Y él vino de otro lado, creo que de Montecristi, pero sí, no correcto, es originario de Montecristi, pero vivía allá y fue traído para que administre la ciudad. Y tuvo un discurso increíble en el cual motiva al fomento de la cultura, al rescate de valores, un discurso muy lindo. El último gran discurso que recuerdo del Congreso, cuando Jaime Roldós asumió la presidencia después de las dictaduras, y el encargado del Congreso para ese discurso de apertura fue Medardo Mora Solórzano. 1 hora
1 hora de discurso, pero qué discurso, qué cosa más hermosa. El doctor Mora, talento, Mora Solórzano, que fue rector de la ULEA, cuñado de nuestro amigo Alfredo Sierra. Claro, sí. No, fue la última vez que pude escuchar un verdadero discurso con una elocuencia, con una capacidad, con una certeza increíble. 1 hora de discurso. De ahí para acá, solo alzamanos en el Congreso. Yo lo conocí al doctor Medardo Mora recién el año pasado en Iche. Yo no lo conocía. Obviamente lo he escuchado mil cosas de él y yo lo conocí cuando ya era admirable, ¿no? como rector de la universidad. Pasamos junto con él. Yo el año pasado en un homenaje que se hacía a alguien y estuvo él intervino. Siempre me pareció un manabito muy destacado. Venía mucho a Bahía y a la radio, era muy amigo y creo que fue compañero en el colegio con mi papá y con mi tío, el doctor. También era el dueño del Banco Comercial de Manabí, don Ariosto Andrade. Era del grupo que vivieron y estudiaron aquí en el... Ellos habrán estudiado en el Pedro Carlos, sí, tal vez, ¿no? Sí, ahí estaba. Aquí Luis Vega nos envía todavía otros comentarios. En el diario El Globo de Bahía de Caracas salió publicado por primera vez en 1947 la idea de que Manabí tenga una universidad, y el mismo doctor Alejandro Muñoz Dávila redactó el primer anteproyecto de creación de la Universidad Técnica de Manabí. Pero miren ustedes estas cosas de la vida, ¿no? ¿A quién reconocieron como creadores de la Universidad Técnica de Manabí? A Pablo Emilio Macías, simplemente porque fue el primer rector. Pero cuando... Y la universidad, la universidad no era para Manabí, la universidad era para Bahía. Esa fue la idea original. La idea original y la creación. Entonces, para evitar problemas en el Congreso, es que le ponen para Manabí con sede en la capital. Y había una escuela atrás de la universidad, ¿se acuerda? En nuestra época. La Pablo Emilio Macías. Sí, ahí estaba. Entonces, yo di clases allí porque una de las condiciones que el rector en esa época nuestra era Pepe Poli Falloni. Ahí fue el accidente que hubo en Argentina, que murió el profesor, muy recordado. Se me olvida ahorita el nombre, y entonces Carlos Emilio Solórzano. No que murió en un accidente. Él murió con unos estudiantes, porque la Universidad Técnica de Manabí a los mejores estudiantes les daba becas para ir a Argentina. Entonces había por eso es que la Universidad Técnica tenía un prestigio sudamericano. Los estudiantes de Manabí iban a estudiar a veces le daban 1 año, 2 años, como se llamaba el profesor Gorosabel. Ya. Él murió en un accidente allá, llegando ya a Buenos Aires, con los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Y teníamos profesores de alta calidad, eran italianos, los de dibujo técnico, se recuerda. Él nunca me llamó por mi primer apellido, me llamó por mi segundo apellido. Y me sacaba a mí al salón para que yo como ayudante de cátedra, que ya existía en aquella época, ¿no? Hay otra cosa que se me viene a la mente ahorita. Sí, yo era muy amigo de Fero Blum, que fue diputado. Y también fue ministro, ¿no? Claro, fue ministro también de gobierno. Y nos encontramos en un viaje de Guayaquil a Quito con él. De Quito a Guayaquil. Nos encontramos con Fero Blum. Y me dice, yo te voy a dejar donde vayas, me dice Gustavo, porque como él fue candidato con Pancho Huerta, entonces llegó a mi casa y por eso venía la relación con él, ¿no? Y fuimos primero a la oficina de Agustín Febres Cordero. Y entre las cosas que conversamos, yo le dije, pues no, yo era estudiante de la Universidad Técnica. Me dice, mira, sabe que para mí los mejores estudiantes de eléctrica, los mejores ingenieros eléctricos del Ecuador son los que salen de la Universidad Técnica de Manabí. Es que había el laboratorio completo. Porque él tenía su industria en Santo Domingo, la industria de los aceites, y me dice, han pasado de la Politécnica de Quito, de la Politécnica de Guayaquil, colombianos, norteamericanos, y nadie me daba con los problemas que yo tenía. Alguien me dice, no, lleva a alguien de Manabí. ¿Y ha mejorado o sigue siendo igualmente de buena? Yo creo que sigue siendo de buena. ¿No ha mejorado? Bueno, se ha actualizado, me imagino. Actualizada, ¿no?
Y me dice, para mí los mejores, los que me dieron solución a los problemas que yo tenía, fueron los estudiantes de eléctrica de la Universidad Técnica de Manaví. Y como anecdótico, recuerdo otra cosa, uno de mis compañeros fue Valdemar Pacheco Ganchoso, y era el único que conocía sistemas electrónicos a nivel de Manaví. O sea, otros cogían los contratos pero no querían saber nada de electrónica. Y nos pasó en Guayaquil que yo fui a armar una planta para Improhielo, un complejo grande en Santa Rosa, y llamo que era mi compadre Valdemar y le digo, mira, quiero que venga a ayudar con la parte electrónica. Encantado, nos fuimos allá y nos encontramos con que ya estaban instalados los equipos, pero no sabían cómo arrancar, cómo acoplar. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sensores, o sea, sensor para alta temperatura, sensor para baja temperatura, para alta presión, para baja presión, y esta gente no sabía cómo entrelazar. Y estaban 2 ingenieros eléctricos de la Politécnica del Litoral. Entonces ellos lo que hicieron fue irse y nosotros cogimos el contrato y trabajamos y lo pusimos en marcha. La UTM actualmente en Bahía también tiene una muy buena escuela hay muy buenos y han restaurado la edificación. No la he visto hace años. Sí. Y hablando de universidades, Jacob, ¿cómo va el proyecto de la San Francisco y la Escuela de Arqueología? Bueno, la de San Francisco... Perdón, la ULIAM. La última vez que hablé con el rector de la ULIAM me dijo que estaban esperando un permiso para él entrar con los tractores y habilitar el camino, pero ahora que me hace ese acuerdo voy a llamarlo a Eduardo. ¿Por qué no le sugieren un intercambio o un convenio con la Católica para que funcione en el edificio de la Católica que está botado? Sí, no, está abandonado. Claro, está abandonado. La última vez que yo hablé con los de la Católica en Puerto Viejo, ellos quieren vender. Pero pueden llegar a sentarse a conversar y ya que está construida y abandonada. Aquí en Bahía suele ocurrir que lo que está abandonado lo pelan. Claro. Sí. Bueno, tienen guardianes. No, tienen guardianes. Tienen 3 personas. Que sería ideal que ahí funcionara lo que es arqueología, ¿no? Y obviamente trabajo de campo en el Chirije y ahí también hay en el sector, pues, ¿no? Saludos a Angie María, Pedro Agustín Alcíbar y el arquitecto Eduardo Argüello, que ya está residiendo en Bahía. Eduardo, saludos. Ahí te mandé un mensaje vía WhatsApp. Tienes que unirte al WhatsApp y ponerte en contacto con quienes no tenemos y venir de vez en cuando, claro. Yo no lo he visto, Eduardo. Sí, con él saludamos ya, pero queríamos que también participe con nosotros. Eduardo, yo recuerdo que cuando teníamos el periódico Vía y Luz, Eduardo era uno de nuestros columnistas, ¿no? En las diferentes críticas que habían que hacer o que se daban dentro del urbanismo de la ciudad. Entonces, él sí tiene alma de periodismo, y así nos puede acompañar, Eduardo, en estas audiciones. Sí, hay muchas personas que yo creo que más tarde que temprano, pero sí se harán presentes y nos acompañarán en nuestros diferentes proyectos, ya sea aquí en la radio o en nuestra sede en Casa Americana, que sí le vamos a dar vida, sino que hay que tener un poquito de paciencia. Estuvo vacío un año, entonces ahora de a poco hay que darle vida. Todo depende de nosotros y hacer las diferentes actividades. Recuerdo que la poetisa, que pues me escapa el nombre, de San Vicente, Andrade, ella tiene la idea de hacer una antología a Bahía. Yo dije sí, yo tomo el desafío y vamos a hacer los contactos que ya los hemos hecho a nivel personal para que se vayan sumando, y después viene la parte escrita con las contribuciones para hacer una antología. Apellido Andrade es ella. Así es. Andrade. Sí, había tenido, Angélica Andrade. Así es. Se había ganado un concurso en España. Y sí, ya estuvo también en Argentina o Chile, uno de los dos. Y tiene 2 hijos cantores. Y el esposo también. Increíbles para los pasillos. Yo los escuché, estos jóvenes
Incluso noté que falló el fondo de, ¿cómo se dice?, el acompañamiento, y ellos siguieron como si nada. O sea, la pista falló. La pista, exactamente. Y se inicia, ellos cantan y la pista falla y ellos siguen como que no haya pasado nada. O sea que tal vez los que no ponen asuntos ni siquiera notaron que hubo la falla técnica, porque ellos, primero no tienen una voz maravillosa los chicos. Y son, creo que uno tiene 19 y ella es una extraordinaria poeta. Sí, extraordinaria. Y ella, o sea que hay sangre, hay genética definitivamente. Sí, y para las personas que nos escuchan, que no los vamos a mencionar porque no quieren que los mencione, nos escuchan simplemente a través del radio y no a través del Facebook, recuerden que todos estos programas están en LBC Radio, en Facebook, y si quieren en mi página de Facebook, y están en o YouTube, si no también. en Casa Cultura Bahía. Casa Cultura Bahía, por eso hice el comentario a Luis Vega. O sea, nuestro grupo se autodenomina Casa Cultura Bahía. Sí, fuimos la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Bahía de Caracas, pero tuvimos que cambiar el nombre y ahora orgullosamente utilizamos este nombre, y seguramente algún rato serán cambios a la nomenclatura cuando estén otras personas manejando y dirigiendo las actividades. Mientras me mantenga yo, dice Jacob, qué bien, buen intérprete, me están escuchando. Te estoy Excelente. escuchando. Claro que sí. Sí, porque para que sepan ustedes, yo no estoy de acuerdo que nos llamemos Casa Cultura. Sí, siempre me he opuesto porque hay confusiones con la Casa de la Cultura. Algún rato habrá que tomar el asunto. El profesor Gonzalo Mejía nos quedó a ayudar para hacer también, a lo mejor, fundación, ¿no? La cuestión es que prácticamente es el único grupo cultural privado, digamos así, que funciona. Porque no es que estamos hoy día sí, mañana activo, no. Esto estamos activos, todas las semanas estamos aquí en la radio. Este programa es parte de la Casa Cultura Bahía. La radio es parte de Casa Cultura Bahía. ¿Quién sabe que a lo mejor más adelante, como yo no tengo un seguidor directo, a lo mejor quede donado? Alguna vez les voy tal vez el tema no lo interpretaron bien. Cuando la radio cumplió 50 años, vivía mi padre, por supuesto, él ya me dijo, bueno, yo creo que ya cumplimos 50 años, estamos boda de oro, debemos entregar esto a la ciudad. Vino el embajador de Gran Bretaña, el embajador de Estados Unidos, la relacionadora pública de la consulado americano, estuvo, bueno, habían algunos personajes, era presidente Sixto Durán Ballén, y la reunión de los 50 años se hizo en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal, y me decía Sixto, tú me has hecho una mala jugada, dice, yo quería estar en esa reunión, pero tengo una reunión urgente latinoamericana en Brasil, así que te dejo al ministro de Relaciones Exteriores. Era presidente del municipio el doctor Carlos Mendoza Rodríguez, ahí están las fotos. Y entonces, dentro del discurso y los ofrecimientos, mi papá entregó la radio a la ciudad. Entregó para que bien sea el municipio o alguna institución se haga cargo de la radio. Nosotros entregábamos, cedíamos todo, pero pasó el tiempo, nadie puso asunto, no entendieron mejor, el porque mensaje. se hubiera destruido. A lo mejor ya no existieron, ¿no? También. Mire, ya estamos por 79 años. O sea, hace 29 años. ¿Cuándo es el aniversario? El 21 de este año, 21 de junio. Este año coincide con la fundación de aquella época del año 46. Cae el 21 de junio, cae sábado. Justamente hay que cuidarla para que no se rompa la cadera. 80 años ya. Sí, yo lo que recuerdo, Marcelo, de hace, pero no hace tanto tiempo, que no sé si era el cónsul o embajador que estuvo aquí en la radio, y quería yo pasar y la calle estaba cerrada porque el cónsul había seguridad. Era el embajador. Estaba en una entrevista aquí en la radio La Voz de los Campos. Sí, era el embajador. En este sitio, sí, era. Pero no me acuerdo exactamente la fecha de.
Sí, ellos siempre venían para la fecha de fundación de la radio porque nosotros mantenemos con el gobierno americano una alianza, llaman ellos, desde 1946. Justamente estaba recibiendo un mensaje de las noticias de la radio también de la BBC de Londres. Sí, la BBC de Londres y la radio de América. La voz de América, pues antes se llamaba La Voz de los Estados Unidos de América. Correcto, sí. Pero el gobierno le cambió el nombre y ahora se llama Voz de América. Sí, la voz de los para Estados que no solamente cubra Norteamérica, sino todo. Las dos Américas, las tres Américas, digamos así. Y entonces esa fue una fiesta hermosa y esta gente de la embajada americana, lógicamente desde Washington venía la orden. Cuando fue el terremoto del año 16, al día siguiente, o sea el día 17 ya, la primera llamada que yo tuve fue del embajador americano para preguntarme cómo estaba mi familia y qué pasó con la radio. Entonces yo, le dije a la familia, mis hijos viven en Guayaquil y mi esposa está conmigo, estamos bien, no he ingresado a la casa, no he ingresado a la radio, no sé, me dice, te pido que ingreses y que veas qué falta, qué se dañó. Entonces teníamos cierto daño y le dije, bueno, hay daños que se puede. Al día siguiente, o sea, al 18, estaba la delegación de la embajada americana con todos los repuestos para que la radio siguiera funcionando. No podía parar, me decía él. No puede parar porque ustedes son un ícono de la voz de América en Sudamérica. En el año 46 solamente había la voz de los Caras en Ecuador, había una radio de Buenos Aires, eran las dos únicas radios que tenían el convenio con la voz de América. Y teníamos también con la BBC de Londres, ¿no? Recuerden ustedes, a las 10 de la noche era el boletín de madrugada ya, pues de las 3, 4 de la mañana. Se sentía el sonido del Big Bang. Claro, es que ahí funcionaban ellos, en el edificio del Big Bang funcionaban ellos, en el reloj, ahí estaba el reloj en el puente, no recuerdo cómo se llama el puente. Puente de Londres. Y la radio, la clásica, el otro día como que escuché que estaba funcionando. Claro, tiene 25 años al aire. Pero sigue. La Romina. Claro, las 24 horas, sino que se llama Romina, 101.7. Pero en la misma de La Voz de los Caras. No. La Voz de los Caras es 95.3. ¿Y la mantienen solo con música? Música y publicidad. ¿Ya no pones música clásica? Sí, al mediodía hay música popular orquestada, ¿no? Todos los días. Y ahí se transmite también la misa de la Iglesia Católica. Hubo también un programa de la Iglesia Evangélica cuando estaba el gringo el gringo que era de aguas refrescantes, estaba ahí, no recuerdo ahorita el nombre. Ellos hacían programas. La radio se llamaba Radio Clásica inicialmente, pero en Guayaquil apareció una radio nueva y que se llamaba Clásica, y ellos el nombre lo registraron. Entonces me llegó una comunicación que me prohibían utilizar el nombre de Radio Clásica. Creo que ya no existe esa radio, fue de 4 días. Y yo, ¿qué hacía, no? ¿Qué nombre le pongo a la radio? Mi nieta, la mayor, era pequeña todavía, y ella escuchaba la conversación, entonces me dice, pero abuelo, ponle mi nombre. Por eso se llama Radio Romina. Algo parecido me sucedió a mí con mi hostal. Yo estaba en Arabia, cuando un día vengo y había una notificación del listado de hostales y hoteles, y había un Bahía Bed and Breakfast en Bahía, a más del mío, que era Bahía Bed and Breakfast Inn, y decidí cambiarlo porque en esa época ya el turismo ya estaba en la frecuencia de Radio Romina es 101.7. Eso sí me acuerdo de la clásica. Esa es la misma frecuencia. Pero no salen esas plataformas que hay para escuchar radio, porque yo escucho cuando estoy en el Pajonal. Mira, yo alcancé a registrar la radio en todas estas plataformas y yo tenía el problema del nombre y no alcancé, y todas estas plataformas están tan llenas que ya no permiten ingresar más emisoras. He hecho el intento varias veces, pero no, están full. Marcelo, una pregunta. Me imagino yo ahora que con el tema del YouTube, que es tan accesible, que todo el mundo accede a él,
¿La gente ya habrá dejado un poco de escuchar la radio o me equivoco? Es una pregunta. No, siguen escuchando. Mire, por ejemplo... En el campo me imagino que todo el mundo escuchará la radio. Pues, exacto. ¿No? Y, por ejemplo, en Italia, la Madre Teresa, que se fue hace poco, la llamé para Navidad y la alegría más grande de ella me decía que ella hace su trabajo con el teléfono. Yo le di escuchando la voz el de app los con la voz de los caras. Yo no me desprendo de Bahía hasta que yo muera. Mi teléfono. Un saludo si nos está escuchando. Sí, posiblemente esté ella escuchando, porque me dice, yo paso todo el día. Y te aseguro que a lo mejor la Madre Elizabeth en el África también habrá escuchado. Claro, casi seguro. Sí, el Padre José Luis en España. José Luis claro, que está en contacto con nosotros la semana anterior. La semana pasada también, la semana anterior sí, pues estuvo hablando el Padre José Luis acá. Y mucha gente en el exterior nos sigue, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, creo que las hijas le pusieron un televisor, no sé si de 50 pulgadas, solo para que vea y escuche a la radio. Yo en cambio he dejado de escuchar música porque me paso todo el día, lo distribuyo en la política. Yo escucho todo el día política, ya sea del un lado y del otro, de todos los lados. Y Bahía es mi partido. Todas las propagandas digamos, todas las entrevistas que se den del lado y lado político, las escucho mientras hago las cosas, ¿no? Para estar al día en todo lo que ocurre. Claro. Sí. Y me he descuidado, por eso el otro día escuché a la radio tuya, Romina, y yo como estoy perdida en el tiempo, yo dije, no me había acordado que existía, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, como Casa Cultura Bahía, continuamos con nuestro programa semanal. Invitamos a los escuchas que nos manden ideas por privado o llamen telefónicamente cuando estamos aquí en Bahía y tratar de hacerlo en temas que sean del agrado de ustedes. Recuerden que esto es una tertulia de jubilados gente que ama la historia, que ama esa época de oro de Bahía y que la recordamos con mucho cariño y con mucho orgullo. Algún día quisiera que me regales este lado de acá, para que yo la deje comandar. El programa. Sí, que me deje comandar. Él es dictador, Lo que pasa es que hay una cosa, si usted quiere ese puesto, tiene que comprometerse a llegar máximo antes de las 9, cuarto de hora antes. Pero ¿sabes por qué yo llego siempre un cuarto de hora más tarde? Porque me quedo examinando algo para venir con un poco y la van plantando ahí en el centro comercial. En el mercado, ahí sí. La van no, pero ¿sabes por qué? En broma te digo, me gustaría... Yo siempre llego tarde. Me gustaría un poco profundizar un poco más en el tema de lo que era Bahía en el 886 al 896, porque son datos fidedignos, reales, de producto de las cartas de los padres de aquí al padre de en Francia. Entonces me encantaría que la gente sepa qué pasaba en Bahía en esos años, ¿no? O sea, no estoy elucubrando, o sea, son documentos. Claro. Y me gustaría un poquito darle tiempo a eso para comentarles cosas como les he dicho ahora, ¿no? Las procesiones que habían, qué hacían los curas, qué hacía la gente, cómo los curas veían al pueblo. O sea, son detalles súper lindos, súper interesantes, dignos de que la gente que le gusta la historia conozca, ¿no? Entonces te comprometemos a la próxima semana. No, cualquier día, me da igual. Sí. No necesito sentarme porque a Jacob no le gusta que le quiten él es dictador, por si acaso. Pero qué bueno que sea dictador porque mantiene... Pero provoca la polémica. Y también es bueno. También es bueno la polémica porque de ahí sacamos resultados positivos, los que somos positivos, ¿no? Y yo le iba a decir, no escuche mucho política ahora. Ya no hay lo que hablábamos, lo que yo hablaba, escuchar a los diputados, a los senadores, era un deleite, ¿no? Un deleite pero literario. También, Marcelo, hay elementos súper valiosos del país que tienen entrevistas fantásticas. Sí, pero esta guerra ahorita, que es una guerra... pero sabes que precisamente, tal vez nos regala Ginger un ratito, él estaba leyendo hoy, justamente un poco antes de venir para acá, lo que ocurrió en Bahía en el 896, cuando se da la revolución liberal, el hecho mismo de la revolución. En Bahía era un caos, o sea, no hemos estado lejos o sea, tanta diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, no la hay. Bahía era un caos. A los sacerdotes del liceo mercantil los obligaron a irse de la ciudad prácticamente porque les encontraron una arma
un fusil en sus bodegas, y cuando el cura director le dice al representante del gobierno, que es de una familia honorable de acá, le dice, los acusan de ser revolucionarios a los curas, les dice, entren a nuestro colegio a ver si encuentran algo. Cuando entran y le encuentran un fusil en las bodegas al cura, entonces el cura casi se muere y dijo, ustedes me han metido esa arma, ¿no? Para que vean, o sea, siempre ha habido esta cuestión política, y yo me voy muy atrás. Vamos a todo el tiempo en el que en Bahía han habido temas políticos interesantísimos. A mí me encantaría, por ejemplo, profundizar más, y se lo he dicho al doctor Universi, el tema velasquismo versus liberalismo. Los frentistas aquí en Bahía. Una maravilla digna de ser escrita, ¿no? Maravilla en el sentido político de la palabra. Recuerde, Graciela, en el 84, del 884, el asalto al consulado americano aquí en la Casa Americana. Ahí fusilaron a dos personas. A Sepúlveda. Sí. Al cura Sepúlveda lo fusilan aquí en el Obelisco. Aquí en el Banco Central. ¿Por dónde era Vidiluz, creo yo? No, ahí fue los de los Perales. A los Perales, sí. Y en frente al Obelisco fue a Sepúlveda, y aquí donde es el Banco Central fusilaron a otro que no recuerdo cuál era. Sí, o sea, toda la vida ha habido estos problemas. Lo interesante es conocerlos y tomarlos de acuerdo al entorno de entonces, también. ¿No? Al tiempo. Pero toda la vida. En el asalto a la embajada, al consulado americano, hubo un robo de la caja fuerte de $4,000 en aquella época, lo que fue denunciado. Pero nunca dijeron quién era. Sí, ahí el nombre, yo tengo el nombre. Esa es la historia de Bahía. Yo tengo el nombre. Y también que a Cuenca fueron a parar un montón de artículos de acá de la Casa Americana, de la Casa Alejandro Santos. Y los vendían, dice, en subasta pública en Cuenca. La familia Santos tuvo que emigrar de acá, tuvo que irse a Panamá, donde tenían negocios y casa comercial también, creería yo. Tuvieron que irse por años. Y ahí muere doña Carmen Evia. Claro, doña Carmen Evia. Desde el 96 hasta prácticamente 5 o 6 años que regresa don Alberto a reconstruir la Casa Americana hoy, que había sido incendiada por los revolucionarios. O sea que tampoco eran tiempos santos, eran tiempos duros y difíciles. Quemaron, asaltaron. Hubo no solamente el abuelo de Jacob encarcelado en un barco por meses, 21 bahienños, 21 personas de Bahía fueron raptados y los tuvieron encerrados el gobierno de Flores, ¿no? Flores. Entonces era un tiempo recontra difícil también, ¿no? No había radio, no había nada, pero habían fusilados, muertes, asaltos, violaciones de derechos. Doña Carmen Evia muere de un infarto cuando veía que su casa, ella tenía su casa de campo, sería casa de como su villa, sí. Y ella veía que se incendiaba su casa en Bahía al frente. Cuando desesperada estaba en la playa, vienen unos emisarios en una canoa, una gente en una canoa, y le cuentan, mataron a sus hijos. Y la señora Carmen llega a la casa, se infarta. La señora Carmen Evia era la esposa de don Antonio Santos Centeno, dueño de la casa, de lo que hoy es la Casa Americana, y padre de don Alberto Santos Evia y de don Julio Santos Evia y de todos los Santos. Y mire, nadie conoce la verdadera historia de la Casa Americana. Y Julio. Yo la tengo, la verdadera historia de la Casa Americana. O sea, pero a mí me encantaría que a mí me llamen del municipio y me digan, a ver, doña Graciela o don Gustavo o don Jacob Santo, venga a contarnos la historia de la Casa Americana, de la Casa Vesubio, de la Casa Taua. Por Dios, que uno tiene que pedir como caridad, como limosna. No les estamos cobrando, ¿no? La verdad es que ya se calentó el año nuevo. Ya se tenía Jacob una publicación periodística del New York Times. Sí, tengo como 8 o 9 recortes acerca a mí me mandó un historiador apellido Arosemena. Sí. Me mandó, yo te mandé. Tengo todo el caso en inglés y en español. O sea, yo entiendo bien lo que está en español, ¿no? Pero es un caso sumamente interesante que debía ser tratado, ojo, señores de la Universidad de Bahía, debería ser tratado a nivel de un foro en la universidad, ¿verdad? Para que se explique, se analice y se estudie un caso que se vivió en la ciudad, del rapto de 27 personas de aquí y de un individuo de Bahía talentoso,
con ciudadanía americana que lo tuvieron secuestrado prácticamente un mes. Y luego el Estado ecuatoriano tuvo que pagar indemnización porque Estados Unidos lo salvó, digamos, ¿no? Claro. Te voy a poner el dedo en la llaga, Chelita, como le decía el doctor Añoviejo. Cuidado. El doctor Cuidadito, Añoviejo. le decía. El problema de Bahía es que cuando la mayoría de los profesores, tanto de escuelas, colegios y universidad mismo, son de afuera, no conocen la historia. Entonces, ¿cómo le hablan al estudiantado? ¿Cómo le cuentan la historia? Inviten a don Gustavo para que les cuente. Claro, eso debería ser así. Pero para poder entrar a las escuelas hay que sacar un permiso. Ese es otro en problema. el Ahora es distrito un tiene problema. que uno ser capacitado en no sé cuántos Entonces temas. escuchen la voz de los caras y tanto Exactamente. problema hay, ¿no? Y nos pueden seguir en La Voz de los Caras, en Facebook, en Casa Cultura Bahía, Jacob Santos y Jacob cuántas Santo, personas más que Jacob también. Santo. Lo que se debería hacer es, ya que tú manejas de manera extraordinaria el tema de la radio, ¿por qué no hacen una vez al mes un programa para el pueblo en la Casa Americana, en los patios de la Casa Americana, invitando a hacer un foro abierto, un debate o qué sé yo, cómo sería de llamarlo, sobre estos temas de la historia? Yo creería que a la gente sí le interesa. No es como me dijo alguna funcionaria del municipio a mí, ya a la gente ya no le interesa la historia. A ustedes no les interesará, señores. Yo creo que en Bahía hay bastante gente que Deberían aún le late votarla. en el corazón la cultura, porque ustedes bahienños tienen genes de gente culta y eso se hereda. Así es. Bueno, hasta la próxima semana, Casa Cultura Bahía, tejiendo historias y tradiciones. Gracias por escucharnos. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas, 36 minutos. El Gobierno Municipal del Cantón Sucre recuerda a los contribuyentes que ya están al cobro los impuestos prediales urbanos y rurales correspondientes al año 2025. Usted puede pagar en las ventanillas municipales o pagos en línea a través de nuestra página web www.